suena, ¿verdad? Y ya será el día cuando Dios ya está listo para cambiar todo y tiene el próximo paso de la historia de la vida y de la eternidad. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estarás listo? Una pregunta que cada persona debería hacer. Ellos están aquí esta mañana. Bueno, bienvenidos a todos esta mañana a este servicio. Gracias a Dios por otro día que Él nos ha dado de su gracia, de su misericordia, de su gozo. Y estamos bien agradecidos que todos están aquí. Muy rápido, solo algunos anuncios. No se olviden que el calendario de eventos ya está disponible en la entrada. Y hay muchos eventos durante este año para la iglesia. Entonces, agarren un calendario, es gratis para todos, para que puedan ver las diferentes oportunidades para congregarnos, de tener compañerismo los unos con los otros durante este año 2019. ¿Okay? Entonces, pueden ver los demás anuncios en el boletín, otras oportunidades de ministrar, de ser ministrado, escuchar de nuestros misioneros más luego este mes, los Guardians de Japón estarán aquí con nosotros, los estudiantes de la próxima semana. Y no se olviden que el fin de este mes, el 27 de enero, es cuando tenemos nuestro primero compañerismo hispano, la primera comida del año, después de los servicios aquí en el gimnasio. Entonces, por favor, marquen sus calendarios para eso. Vamos a citar el versículo de esta semana, viene de Génesis, y el mensaje esta mañana viene de Génesis 22, la prueba de Abraham y la prueba de su fe. Entonces vamos a citar los versículos de ese capítulo, versículo 11 y 12. ¿Listos? Génesis 22, 11 a 12. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, 11 a 12. Amén. En este versículo vemos la prueba, la obediencia de Abraham, y la verdad es que el resultado de su prueba, cómo resultó la prueba de su prueba. Entonces vamos a leer eso esta mañana en el mensaje. Vamos a agradecer a nuestro Dios en este momento con las ofrendas. Si podemos tener los hermanos que vienen aquí enfrente para recibir la ofrenda. Gracias a todos por su fidelidad en dar la obra del Señor. Amén. Hermano, por Dios orando. Sí, hermano, oremos, hermano. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día. Y por la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Te pido que te acuerdes de tus siervos y bendigas a nuestra iglesia y todas las familias aquí representadas, Señor. Acuérdate que somos gente, Padre, que te necesitamos y dependemos de ti, Señor. Sé con todos los que se encuentran enfermos, Padre, y dales alivio y dales salud, Padre. Y acuérdate de tus siervos, Padre. Te pido que seas con nuestro pastor en esta mañana y lo bendigas a él y a su familia y lo guardes de este mundo y del maligno. Y te pido, Padre, que le des las palabras que él tenga para nosotros en esta mañana de parte tuya, Padre. Bendícelo y dale sabiduría. Y sé con estas ofrendas, Señor, y úsalas para los negocios tuyos y para que tu palabra se extienda. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por todo esto. Amén.
pongamos aquí una vez más para cantar gloriosa tierra celestial. Vamos a cantar hay dos estrofas de este canto. Ok, Génesis capítulo 22, esta mañana es donde estaremos y vamos a ver la prueba de Abraham. Y no sé, para que sepas, durante el mensaje voy a tener algunas fotos que voy a mostrarles. Yo voy en ciertas partes del mensaje voy a estar apagando la computadora de estos aquí para que no creas que hay un fantasma ya manejando el computador. Y en Génesis 22 vamos a ver los primeros 18 versículos esta mañana de Génesis 22. Génesis 22, versículos 1 a 18. Amén. La palabra de Dios nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarmadó su asno y tomó consigo sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni la hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu
tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció al holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este texto tan fascinante, Señor, de la vida de tu siervo Abraham, donde vemos este momento en su vida cuando llegó a esta gran prueba de su fe, de su amor por ti, Señor. Y vemos, Señor, la gran manera en que probaste la fe de este hombre, este ser humano como nosotros, en pedirle que ofreciera su hijo, que sufriera, que estuviera listo, disponible para sufrir pérdida en él, para obedecerte a ti, Señor, de demostrar su fe en tu poder. Y gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos esta mañana por Abraham y tu misericordia, Señor, tu justicia que vemos también en este texto y tu promesa, Señor, de bendición para nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos esta mañana de examinar este texto y pensar de nosotros y de poder aprender las lecciones que tenemos para nosotros en este texto. Y te pido todo eso en nombre de Cristo. Amén. Cuando pensamos en el hombre Abraham, Abraham fue un hombre que vivió su vida con una visión de la eternidad, ¿verdad? Cuando vemos a este hombre y cómo es que él madura en su fe como creyente, en su vida, en los diferentes eventos de su vida, Abraham fue un hombre que vivió su vida con una visión de la eternidad. Ahora, no empezó así para Abraham. Él tuvo que aprender de desarrollar esa visión de fe y de poder ver más allá de esta vida y de las circunstancias y los tesoros aquí en esta tierra para poder ver la eternidad. Y la prueba verdadera de nuestra fe, cuando pensamos en nuestra fe, en realidad de Dios y la eternidad, es la prueba de cómo vivimos nuestras vidas y cómo vemos el tema de la muerte, cómo pensamos del fin de esta vida, cómo pensamos de nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida y cómo pensamos de ese tiempo cuando nuestra vida vendrá al fin. Cuando nuestro tiempo aquí en este mundo ya se acaba, ¿verdad? Eso es tener una visión de poder pensar más allá de nuestro tiempo en este mundo. Y eso es la prueba verdadera de nuestra fe. Es cómo vivimos nuestras vidas y cómo vemos el tema de la muerte y la vida que sigue después de la muerte. Cuando pensamos de Abraham, aunque Abraham no era un hombre perfecto, y tú puedes ver los capítulos antes de este capítulo y los capítulos después, Abraham era muy lejos de un hombre perfecto, pero vivió la mayoría de su vida en obediencia a Dios. La mayoría de su vida, no en cada momento, no en cada caso, pero la trayectoria de su vida era una vida de obediencia y de fe en el poder y la provisión y la voluntad de Dios. Y hay aquellos que criticarían a Abraham por sus fracasos bien conocidos, y Abraham tiene muchos fracasos bien conocidos en la palabra de Dios, que están ahí para nosotros, para poder ver y leer y aprender de ellos, y muchos han criticado a Abraham por sus fracasos espirituales en la vida y por sus tiempos de necedad, francamente, con su vida y entender lo que Dios quería de él.
Pero si estuviéramos honestos en cuanto a nuestras propias vidas, deberíamos honrarlo por su ejemplo de la fe que Abraham tiene aquí para nosotros. Cuando pensamos de Pedro, en el Nuevo Testamento, Pedro para nosotros en muchos casos es nuestro Abraham del Nuevo Testamento. Mucha gente critica a Pedro por sus fracasos de fe. Pero hasta hoy yo no conozco ningún otro cristiano que en una vez pudo caminar en el agua. ¿Ustedes? Pedro, por algunos momentos, pudo caminar en el agua y demostró su gran fe en su Señor. Y esos dos ejemplos de Pedro en este caso y de Abraham en este caso nos enseña y el principio que nosotros tenemos que agarrar y abrazar como cristianos es punto A, que Dios es constantemente probando nuestra fe. Si tú eres cristiano, si tú eres salvo aquí esta mañana, tienes que entender y tienes que reconocer y tienes que aceptar con alegría, con propósito y con gozo que Dios es constantemente probando nuestra fe. Cada decisión en la vida es una prueba de nuestra fe. Cada decisión en la vida. Y cuando creemos verdaderamente en Dios, confiamos en Él con nuestras vidas. El creyente cuando clama a Él en la salvación, en ese momento también está confiando en Dios con su vida en ese momento que mira, Dios, mi vida es tuya, siempre ha sido tuya, pero ahora que pertenezco a ti como tu hijo o tu hija, ya confío en ti voluntariamente con mi propia vida. Y cuando creemos verdaderamente en Dios, confiamos en Él con nuestras vidas, buscaremos a saber y hacer su voluntad en cada decisión que tomamos en la vida. Eso es la vida de fe. La vida de fe es buscar y saber la voluntad de Dios en cada decisión que nosotros tomamos en la vida. Sea financiera, sea física, sea médicamente, sea con nuestros hijos, familiar, lo que sea. Nosotros demostramos nuestra fe en Dios por buscar y saber su voluntad en cada decisión que tomamos en la vida. Y la historia de la buena voluntad de Abraham aquí en Génesis 22 para ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa fue Isaac, el hijo de la promesa, el único hijo, como sacrificio a Dios, es para mí alguno de las más increíbles y extraordinarias pruebas de fe en toda la Biblia. Cuando vemos la profundidad y la extremidad de la prueba en este capítulo, es algunas de las más increíbles que hay en la palabra de Dios. Es interesante cuando si regresamos al versículo 1, cuando dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esa palabra probó en versículo 1 significa probar algo o alguien para el propósito de evaluación. Entonces, eso nos quiere decir que Dios probó la fe de Abraham, probó a la persona de Abraham para evaluar a su fe. Eso es lo que Dios hacía con Abraham. La verdad es que Dios nunca intentó que Abraham sacrificara a Isaac como un sacrificio. Últimamente, eso no fue la intención de Dios. Eso no fue el propósito de Dios, que Abraham matara y sacrificara a su único hijo en ese altar. El propósito fue de evaluar la fe y la confianza de Abraham en su Dios. Eso fue el propósito de la prueba. Y cuando pensamos en nuestra fe y cómo es que Dios actúa hoy en día con nosotros, Dios, número 2, Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo? Por pruebas y varias dificultades, dependiendo en el nivel de nuestro crecimiento espiritual. O sea,
el nivel de crecimiento, el nivel de conocimiento de Dios y de nuestra madurez, muchas veces, ¿verdad? Está conectado con las medidas de las pruebas que Dios manda en nuestro camino. Eso es porque parece que muchas veces los maduros en Cristo y los que tienen alto nivel de espiritualidad en su vida reciben la variedad de pruebas y bastantes, porque Dios prueba nuestra fe por esas pruebas y dificultades en la vida, dependiendo en el nivel de crecimiento espiritual que nosotros tenemos en nuestras vidas. Número 3, el crecimiento espiritual. ¿Cómo se mide? ¿Cómo puedo medir yo el crecimiento espiritual en mi vida? ¿Cómo puedes tú medir o evaluar el crecimiento espiritual en tu propia vida? Bueno, el crecimiento espiritual se mide por nuestra habilidad de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar si sea difícil o si sea fácil, o si sea conveniente o si sea no conveniente. Eso es la medida de crecimiento espiritual. Si yo puedo obedecer a Dios y hacer lo que Él me pide que yo haga, a pesar de las circunstancias en mi vida. Eso es la medida de crecimiento espiritual o madurez espiritual. Y cuando pensamos en las pruebas, así como la prueba que tenemos aquí en Génesis, las pruebas que tenemos en toda la Biblia, las pruebas que tenemos en la vida, Dios es el autor de esas pruebas. Dios es el autor. Así como un maestro escribe pruebas en el salón de clases, ¿verdad? Y él construye las pruebas con mucho cuidado y él desarrolla la prueba para sus alumnos. Dios es el autor de las pruebas espirituales en nuestras vidas. Y durante cada día, tú y yo pasaremos por bastantes pruebas de diferente variedad, diferentes tamaños, diferentes fuerzas. Y generalmente vienen cuando las menos esperamos. Esta prueba en Génesis 22, Abraham no esperaba esta prueba en su vida. Yo no creo que Abraham en una vez en su vida imaginaba que Dios iba a pedir esto de él. Al opuesto, Dios lo había dado a Isaac, el hijo prometido, el hijo de la promesa, el hijo milagroso, podemos decir. Entonces, ejemplo para nosotros que cuando Dios trae esas cosas en nuestras vidas, muchas veces son cosas que menos esperamos en la vida. Y así nosotros debemos esperar el inesperado, si me entienden, ¿verdad? Como el cristiano, nosotros deberíamos esperar que Dios va a probarnos de maneras que no podemos esperar ni imaginar, ni predecir, no prever en la vida cristiana. En los tiempos menos convenientes y debajo de las situaciones más difíciles. Entonces, para el cristiano, a veces cuando se pone un poquito complicado para nosotros, porque Dios trae esas pruebas en nuestras vidas cuando las menos esperamos, cuando son menos convenientes para nosotros y debajo de situaciones más difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque Dios está constantemente probando nuestra fe. Eso es como Dios actúa en la vida de Cristo. Pero tiene propósito. Y como vamos a ver aquí en Génesis, no fue para destruir a Abraham, no fue para destruir su vida, no fue para destruir a su fe o de desanimarlo. Pero piensa cómo salió Abraham de esa prueba. Cuando salió del otro lado, cómo cambió su vida y cómo cambió su confianza en su Dios, porque Dios está constantemente probando nuestra fe y Abraham aprendió esas lecciones en esa ocasión. Yo creo que Isaac también aprendió eso, su hijo, muy importante. Entonces Dios está constantemente probando nuestra fe. Esa es la lección muy obvia de este texto. Pero punto B, crecimiento espiritual amanece muchas veces de pruebas severas de la fe. Y en este momento Abraham tenía que tomar el próximo paso de nivel
de crecimiento espiritual en su vida. Fue necesario en los ojos de Dios que Abraham tomara el próximo paso espiritual en su vida. Eso es muy obvio. Eso fue la causa de esta prueba en la vida, porque el crecimiento espiritual en el diseño de Dios amanece muchas veces de pruebas severas de la vida y poco tiempo, menos tiempo, fuera de tiempos confortables en la vida. Y cuando pensamos de la iglesia local, y podemos aplicar esto en este nivel de la iglesia local, la iglesia local, pensemos de una iglesia local, es semejante a una cadena grande hecha de eslabones, ¿verdad? Cada cadena tiene eslabones o links en esa cadena. Conexiones individuales, podemos pensar. Cada cadena tiene eso. Y la iglesia local es semejante a una cadena grande con esas conexiones individuales que están conectadas para hacer ese enlace de una cadena. Bueno, la fuerza de cada eslabón o cada conexión se mida por la fe de esa individual en esa iglesia. Entonces, cada persona aquí en esta iglesia, cada persona, cada miembro, cada persona que es parte de esa iglesia es una conexión individual de una cadena más grande espiritual, podemos decirlo así, que Dios quiere edificar en su iglesia. Dios quiere edificar y confiar en una cadena fuerte que puede jalar la carga más grande posible. Eso es para algunos de los propósitos y algunas de las funciones de una cadena, ¿no? Una función de una cadena es muchas veces poder jalar cosas. Y de hecho, Dios quiere construir una cadena espiritual que puede jalar cargas no solo difíciles y pesadas, pero en muchos casos cargas imposibles. Cargas imposibles. Entonces, cada eslabón, cada conexión individual es las personas, los individuales que hacen una iglesia. Ahora, cuando piensas en una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si tú tienes una cadena y tú tienes una conexión que está podrida o está débil o no está bien, esa cadena no puede estar más fuerte que esa conexión. Entonces, número 3, cuando cada eslabón en la cadena de una iglesia local es una persona de fe creciente, o una fe fuerte, una fe que está desarrollando, una fe que está creciendo, se puede empezar a ver a Dios cumplir cosas grandes e increíbles en esa iglesia. Pero Dios lo hace a través de la cadena en el cuerpo de Cristo, a través de individuales conectados espiritualmente, unidos en el mismo propósito y en la misma misión de fe. Entonces nuestra iglesia es semejante, es una cadena grande que Dios está tratando de construir y forjar aquí en este lugar. Y porque nosotros somos conexiones individuales, eslabones individuales, cada persona está forjando su propio eslabón en esa cadena cada día de su vida. Entonces tú como individual, tú estás forjando la fuerza o la debilidad del eslabón a la conexión que tú das a la cadena aquí en la iglesia. Al final de cuentas, el pastor no puede forjar esa conexión individual. Tú lo tienes que hacer. Yo tengo que forjar mi propia conexión individual como parte de esa cadena. Y si tenemos conexiones débiles en la medida de esa cadena, no se puede hacer mucho. Si hay debilidades espirituales en esa cadena, porque la cadena está conectada, el cuerpo está conectado por los diferentes miembros. Entonces cada persona está forjando su propio eslabón, su propia conexión
¿Y por qué es que Dios prueba una iglesia? ¿Por qué es que Dios prueba a los individuales de una iglesia? Porque Dios está probando la fuerza de esa conexión individual. Dios está probando la fuerza o la debilidad, la calidad de ese eslabón de esta cadena. Entonces Dios manda pruebas a la iglesia como por lo general. Dios manda pruebas a los individuales dentro de esa iglesia, diferentes y varias y severas pruebas para demostrar la calidad de la cadena. Y Dios nos está probando constantemente para ver cuán fuertes somos o cuán débiles somos. Es una evaluación. Entonces Dios lo hace para ver, ok, ¿qué es la calidad? ¿Qué es la evaluación de esta cadena, de este cuerpo, de esta iglesia y también de los individuales, las conexiones individuales que están en esa iglesia? Hay una debilidad en mi cadena, Dios dice. ¿Okay? Vamos a ver. Y eso es porque Dios está constantemente probando nuestra fe y crecimiento espiritual amanece muchas veces cuando Dios manda esas pruebas a nuestro lugar y demuestra la debilidad que tenemos. Ahora vamos a mover a punto C. Y la prueba de fe es de hecho una prueba de nuestro amor por Dios y otros. La prueba de fe es de hecho una prueba de nuestro amor por Dios y otros, lo que tenemos aquí en Génesis 22. Dios estaba probando no solo la fe de Abraham y su confianza en su Dios, pero estaba probando su mero amor por Dios. Y de hecho está diciendo, ok, Abraham, vamos a ver, ¿a quién amas más? ¿A mí o a tu hijo? Fue una prueba de amor. Y Dios quiere que sepamos cuáles son nuestras debilidades para que podamos aprender cómo actuar bíblicamente en esos momentos. Y como hemos dicho muchas veces, amar a Dios o amar a otras personas no es alguna emoción vaga o sentimental. Tenemos que ir más allá de eso. El amor no es vago, el amor no es puro sentimientos y sentimentales, ¿no? Amar a Dios se mide por el deseo de ser fiel a los mandamientos de Dios, lo que Dios ha dicho. Nuestro amor a Dios se mide por nuestro deseo de actuar y obedecer a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces, como hemos visto en muchos casos, punto número 1, Dios prueba nuestro amor por lo que estamos dispuestos a sacrificar. ¿Qué estamos listos a perder? ¿Qué estamos listos a sacrificar? Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 22. Y 1 de Juan 5 nos dice eso, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y si no hay ningún deseo ni motivo de ser fiel a los mandamientos de Dios, una persona no verdaderamente ama a Dios. Y el tema de fe y la lucha de fe es la lucha con los deseos y las tentaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿A quién amamos más? ¿A qué queremos agradar? ¿A qué estoy listo para perder o no rendir en mi vida? Entonces, número 2, la mayoría de nuestras decisiones y elecciones son determinados simplemente por quién o qué lo más amamos en la vida. ¿A quién amo más en la vida? ¿Qué es lo más importante o quién es lo más importante para mí en mi vida? Y cuando amamos a nosotros mismos, hacemos decisiones en la vida que demuestran eso. Siempre vamos a hacer decisiones que me hacen feliz. Voy a hacer decisiones que me hacen feliz o que me dan placer o que me convienen a mí. Cuando amamos a Dios, hacemos que decisiones en la vida, a veces muy difíciles, basado en qué será una bendición y qué agradará a Dios.
pasó con Abraham. En esta prueba de la vida, en este momento, Abraham tuvo que decidir, okay, ¿qué es lo más importante en mi vida en este momento? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o guardar la vida de mi hijo, salvarle y protegerle? Entonces, cuando hablamos de este texto y de lo que estaba pasando con Abraham, Dios estuvo obrando en la vida de Abraham para probar la mera misma cosa que está obrando para probar la vida de cada cristiano. Entonces, aunque el escenario se ve diferente, el tiempo fue diferente, la cultura, lo que Dios pidió que Abraham hiciera fue completamente diferente. La prueba en su calidad es lo mismo. O sea que, número uno, los resultados de esta prueba no solo se miden por la obediencia o desobediencia. Número dos, los resultados también se miden por el tiempo que toma para tú y yo a decidir y obedecer a Dios. Y aquí tengo solo algunas imágenes para enseñarles acerca de este texto. Entonces aquí estas imágenes siguen el narrativo. Y en versículo 3 nos dice que Abraham se levantó muy de mañana. Noten el tiempo que Abraham, cuando se puso a seguir a Dios y seguir lo que Dios lo había dicho, lo hizo de inmediato. Abraham recibió su instrucción por la madrugada y la próxima mañana se levantó temprano y preparó su mente para obedecer. Y se fue, dice. Se fue. Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo sus siervos, agarró las personas que fue necesario y agarró Isaac y agarró todo lo que Dios le había dicho. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No se puso a pensar o meditar o de ver, ok, pues, ¿qué me va a costar eso? ¿Cómo va a interrumpir mi vida? Abraham tuvo una vida. Él tuvo responsabilidades y quehaceres también en una familia. Pero Abraham respondió en tiempo. Y notemos con cuidado lo que pasa aquí en versículo 4. Y póngase en lugar de Abraham por solo un momento. En versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Okay. Entonces, con Abraham, él está llevando con él lo que Dios lo había dicho en el versículo 2. Todavía tratando de procesar, ¿verdad? Es esta pérdida tan grande, incomprensible, de tomar a su hijo y ofrecerlo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar, el momento de la verdad. Y en ese momento es cuando él lo ve. En el principio del viaje de 3 días, póngate en lugar de Abraham. En el principio del viaje de 3 días estás fijado en tu mente a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer, Señor. Voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer. Por 3 días, ¿verdad? Te estás convenciendo tu mente. Pero cuando te acercas al lugar de sacrificio, al lugar de la prueba, y allá por fin puedes verlo con tus meros ojos, que el momento de la verdad ya está en vista. Tu estómago empieza a molestar, tu cuerpo empieza a reaccionar, el estrés, el latido de tu corazón se pone más y más rápido. Cuando tus ojos se fijan en ese lugar, en ese monte donde va a ser el sacrificio de tu hijo de la promesa, tu hijo querido, y todo tu cuerpo empieza a tensar. Y si yo fuera Abraham, yo estaría rogando a Dios que me ayudaría.
Oh Señor, ¿será mi cadena de fe? ¿Será mi conexión individual de fe bastante fuerte para soportar esta prueba? Y como dijo la persona en el Cristo en el Nuevo Testamento, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, Señor, yo quiero obedecer, ayuda a mi incredulidad. Entonces vemos junto a él la obediencia inmediata de Abraham fue una demuestra de su amor por Dios, su temor de Dios y el producto de su conocimiento íntimo de Dios. Este tipo de fe no puede suceder en una persona que no conoce a Dios. Tú tienes que conocer a Dios muy, muy bien. Tú has tenido que haber tenido mucho tiempo íntimo con Él. Tú no vas a responder como Abraham respondió de inmediato, con temor, con esa buena voluntad para hacerlo. Aparte de no haber tomado mucho tiempo con Él y conocerlo. Y es lo que tenemos aquí. Número 1, Abraham conocía a Dios y por tanto siempre podía confiar a Dios para hacer lo que es recto. ¿Conoces a Dios como Abraham conoció a su Dios? Si no conocemos a Dios, hermanos amigos, si no tenemos ese conocimiento íntimo, ¿qué va a pasar cuando Dios te prueba tu vida de gran manera? ¿Cómo vas a responder? Entonces, la manera en que Abraham pudo responder no fue porque él fue superhumano o super creyente, super cristiano. Todo fue basado en el tiempo que Abraham había invertido en su relación con Dios. Antemano. Y Abraham él mismo sabía que eso era una prueba de su propia fe. Él lo sabía. Y más abajo en versículo 8, Abraham, en su declaración aquí en versículo 8, Abraham no solo está tratando de pacificar a Isaac para tratar de manipularlo, para que Isaac hiciera algo que no quería hacer. No, Abraham estaba comunicando su propia fe verdadera a su hijo en versículo 8. Cuando él dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y de verdad yo no creo que Abraham entendía cómo lo iba a hacer. Pero él estaba demostrando su fe en Dios, estaba comunicando eso a su hijo. Él estaba comunicando, enseñando la fe verdadera y bíblica a su hijo. Y de la buena voluntad de Isaac para participar en esto. Creo que podemos aprender cómo Isaac invirtió o cómo es que Abraham invirtió su corazón en este hijo que amaba tanto. Yo creo que también, aparte de Abraham conocer a Dios, él invirtió y él ayudó a Isaac también a conocer a Dios, como debería. ¿Estás ayudando a tus hijos a conocer a Dios? ¿Qué conocimiento tienen tus hijos de Dios? ¿Tienen un conocimiento íntimo con Dios que cuando vengan las pruebas a sus propias vidas, a ellos? Y muchas veces se pierde la respuesta de Isaac y su buena gana de ser ofrecido y de no pelear o de no correr de Abraham, de no huir, de no pelear y resistir, de ser atado en el altar. Isaac no era un tonto, él sabía lo que estaba pasando. En ese momento, cuando él se encuentra en el altar, él conocía bien el modo de los holocaustos. Es porque Abraham invirtió su tiempo en su propio conocimiento con Dios y había ayudado a su hijo a invertir lo que fue necesario en su conocimiento de Dios. Conocemos nosotros a Dios como deberíamos para que podamos nosotros obedecer y nuestros hijos conocen a Dios como ellos deben. Para que ellos
puedan obedecer en su nivel espiritual donde están ellos. Entonces, que no dependamos que nuestros hijos van a obedecer a Dios porque nosotros digamos. Y así es como pensamos. No, tú tienes que obedecer la Biblia porque yo te digo, porque es lo que tu padre. No, nuestros hijos también tienen que conocer a Dios para que puedan obedecerlo cuando sea necesario. Para poder obedecernos a nosotros, ellos tienen que conocer a Dios. Entonces vemos esa lección en la vida de Abraham también. Pero número 2, Abraham no solo estuvo forjándose como un eslabón en la cadena de Dios, él no solo estaba mejorando su conexión individual en esa cadena de los patriarcas, también estuvo obrando con Dios para forjar la fe de su hijo. Y eso es lo que tenemos en número 2. Entonces, tremenda lección en este capítulo. Muchas veces nos enfocamos en la fe y lo que hizo Abraham y cómo respondió él, pero no perdamos de Isaac. Y no fue que Isaac fue tan grande y tan maduro como un joven, no. Fue la influencia de Abraham en su vida, antemano, que los dos podían pasar esta prueba de fe en sus vidas. Entonces, igual como Abraham creyó a Dios y confió en él, Isaac también creyó a su padre y confió en él. Vemos eso en el versículo 9. Y esa cosa no sucede por accidente ni por consecuencia. No es accidente ni es consecuencia. Como dije, no hubo pelea aquí entre Isaac, no hubo discusión, gritería. Esto fue tanto un tiempo de prueba para Isaac como fue para Abraham. Y no podemos imaginar lo que corría en la mente de Abraham cuando ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar. Yo no puedo pensar lo que él estaba pensando en ese momento, no sé. Pero por lo menos yo creo que él estaba orando bastante a su Dios. No podemos imaginar lo que corría en la mente de él o en la mente de su hijo. Pero como vemos en versículo 10, como Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo sobre su hijo, piensos y preguntas llenaron su mente en ese momento. Señor, ¿de verdad quiere que haga eso? ¿Va a morir mi hijo aquí en este lugar, en esta manera? ¿Eso es lo que tú quieres, Señor? Señor, ¿lo resucitarás un día? Qué amor tan grande demuestra Abraham por Dios en este momento. Qué fe grande de un hombre grande en ese momento de la prueba verdadera. Y en versículo 11, cuando el cuchillo pausa por un momento en el aire sobre el cuerpo de su hijo de promesa, en ese momento el preencarnado Cordero de Dios clama a Abraham del cielo. Abraham, ¿y qué es la lección? ¿Qué fue el resultado de la prueba? Lo que dice. Ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. En ese momento, en esos segundos, eso es el resultado de la prueba. Entonces, para terminar, punto F. Las bendiciones de la obediencia. Entonces, en ese momento, Abraham, ¿verdad? Eso es el clímax de la prueba. Abraham está listo, él está listo para meter ese cuchillo en el cuerpo de su único hijo y dejar los demás conmigo. Si Dios quiere tomar mi hijo como sacrificio, él me lo dio y me lo va a quitar, bendito sea el nombre de Dios. Y la respuesta es, no lo toques, no lo hagas daño, ya conozco que tú me temes. Como me has dicho muchas veces, que tú me amas, como has dicho a tu hijo, ya lo sé. Y sabes que tu hijo lo sabe también. Entonces las bendiciones de la obediencia, rapidito, porque de la obediencia de un hombre el curso
de la historia fue impactado por cientos de generaciones, y vemos eso en el versículo 18, lo que dice la palabra de Dios, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No porque Abraham era un hombre muy famoso, muy fuerte, muy inteligente, pero porque es que Dios hizo esta promesa que nos impacta a nosotros. En tu simiente serán benditos todas las naciones, no solo los judíos, todas las naciones de la tierra. Tu obediencia, Abraham, va a impactar a las generaciones de todo el mundo, porque de su mera obediencia. Por cuanto obedeciste a mi voz. Me obedeciste. Y aquí hay las bendiciones de tu obediencia. ¿Okay? Entonces, las aplicaciones para nosotros, dos cosas y ya terminamos con esto. Nuestra vida hoy es una fuerza e influencia que determinará el curso de nuestra familia y la comunidad donde nosotros vivimos y más allá. ¿Tú crees que Abraham se puso a pensar que lo que está pasando aquí va a impactar a las generaciones futuras? Para siempre, hasta que venga otra vez el Señor. Y todas las naciones del mundo serán impactadas por lo que está pasando aquí, en este momento, en este lugar. Nuestra vida también, así como Abraham, es una fuerza, es una influencia que puede determinar el curso de nuestros hijos, de nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Si obedecemos. Si obedecemos a lo que Dios tiene para nosotros. Y número 2 es la fe que tú estás y que yo estoy forjando en la vida y en las vidas de nuestros hijos y nuestros queridos y nuestras familias, determinará la fuerza de la cadena de fe que últimamente determinará la manera que Dios te podrá usar y ellos mismos. ¿Bien? Entonces no pienses que tu fe no importa, que tu fe es solo para ti, es privado, y es entre mí y Dios, y no importa qué fuerte es, y no importa qué honesto, personalmente sí importa, porque tú no sabes qué tipo de influencia va a tener tu obediencia a los demás. Abraham, eso es entre mí y Dios y mi hijo. Y Dios dice, no, Abraham, en tu simiente, porque me obedeciste mi voz en este momento, las generaciones futuras, tu influencia va a ser sentido más allá de lo que tú puedes imaginar. ¿No quieres ese tipo de fe? ¿No quieres ese tipo de influencia de tu fe? ¿Quieres que tu fe influya a otros? Por lo menos a tus hijos y a tus familias y tus nietos y tus bisnietos y las generaciones que van a seguir aquí más allá de cuando tú te vas en esa tierra, en la faz de la tierra. ¿No quieres que tu fe siga viviendo en ellos? Es lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿dónde empieza? En nuestra buena gana o nuestra voluntad para obedecer. Obediencia a la palabra de Dios. Eso es donde empieza. Nuestro amor por Dios y nuestra obediencia a su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Dios por este mensaje, gracias por la palabra de Dios esta mañana. Dios, ayúdanos a obedecer esta mensaje. Señor, vemos aquí la influencia que nosotros podemos tener en las generaciones, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Más allá que cuando hemos salido de este mundo, Señor. Nosotros queremos dejar algo aquí, queremos impactar a las generaciones que siguen aquí, Señor, pero tienen que empezar con nosotros, nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra de Dios, ayúdanos a estar listos para sacrificar, para que la bendición pueda alcanzar a los demás. Entonces, gracias por el ejemplo de Abraham esta mañana, y ayúdanos, Dios, a seguir pensando en lo que hemos escuchado aquí esta mañana. Y gracias, Dios, por este día.